Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un gran placer venir a visitarlos, esta es como mi quinta visita y siempre vengo con el mayor placer. Durante los siguientes 30 minutos vamos a tratar de conocer algunos aspectos básicos acerca de lo que es una exploración avanzada de la cara fetal. Ya el doctor Romero muy acuciosamente nos mostró cuáles son los parámetros generales para hacer una ecografía morfológica o en algunos sitios conocida como ecografía de detalle. Yo les voy a tratar de brindar algunas herramientas para hacer la evaluación segmentaria de dos segmentos fetales muy importantes como son la cara y como son el corazón. Iniciando entonces con lo que es la cara, pues definitivamente esta es mi diapositiva de descargos, no tengo ningún conflicto de interés y son algunas de las instituciones donde laboro. ¿Qué objetivos persigo que ustedes tengan al final de esta charla? Primero, que ustedes conozcan las generalidades acerca del examen ecográfico de la cara fetal, que aprendamos a diferenciar hallazgos normales de anormales. A veces no es tan importante, o sí es importante, pero en general no es tan importante que ustedes conozcan específicamente el nombre de la patología o de la enfermedad, pero sí es muy importante que si ustedes trabajan con imágenes sepan diferenciar una imagen normal de una anormal. Puede pasársenos una enfermedad, pero no se nos puede pasar un signo ni un hallazgo ecográfico. Queremos tratar además de que aprendamos a hacer un enfoque fetal integral. El feto como paciente merece un enfoque global y un enfoque multidisciplinario y no solamente un enfoque individual a una patología específica, sino que debemos brindarle no solamente a él, sino a su núcleo familiar todo lo que necesite. Y por último, saber si existe manejo o no. Las anomalías de la cara pues reflejan básicamente muchísimas situaciones del resultado obstétrico y fundamentalmente nos van a brindar un overview, una primera vista de lo que es algunas de las patologías más importantes. En general, la mayoría de los síndromes tienen alguna característica en la parte facial. No todas esas características vamos a ser capaces de diagnosticarlas desde el punto de vista prenatal, pero la gran mayoría sí tiene algunos signos sutiles, otros signos un poco más profundos que nos van a ayudar, por supuesto, a encontrar algunas características que nos ayuden a buscar un diagnóstico específico. Ahí en la lámina estamos viendo el síndrome de Down. Ayer fue el Día Internacional para el paciente con trisomía 21. Entonces fíjese cómo en la ecografía tridimensional que estamos viendo en la parte de abajo encontramos unos rasgos muy característicos que a simple vista nos llaman la atención para pensar en una facies mongoloide. Sin embargo, lo subjetivo, y es lo que vamos a aprender hoy, no es solamente lo que yo vea, sino que tengo que tener herramientas objetivas que me ayuden a pensar si definitivamente tengo algún tipo de hallazgo que me ayude a encontrar un diagnóstico. Aquí vamos a desprendernos de la subjetividad y vamos a dejar la subjetividad a un lado y definitivamente vamos a encontrar medidas específicas que nos indiquen si tenemos diagnósticos igualmente específicos. Ahí en la lámina estamos viendo una holoprosencefalia, de manera que podamos nosotros explicar cómo lo que esté sucediendo en la porción anterior del desarrollo embrionario, en la parte cerebral, se nos puede manifestar también en la línea media a nivel facial. Y es muy importante porque la cara me está reflejando lo que está sucediendo un poco más internamente. Y generalmente son alteraciones neurológicas profundas, como lo estamos viendo en esta holoprosencefalia alobar, en este paciente con trisomía 13 que estamos viendo acá con una probosis, una ciclopia y por supuesto una microstomía. ¿Y la cara cómo se empieza a desarrollar? No vamos a hablar mayor cosa de embriología, pero sí quiero que ustedes recuerden que la estamos desarrollando como unas masas celulares laterales que se deben unir hacia la línea media. Esto empieza desde la parte frontal, incluye la parte media de la cara e incluye la parte inferior. Y ustedes pueden ver en esa secuencia embriológica cómo vamos a tener diferentes grados de desarrollo. Y eso nos ayuda a entender la fisiopatología de el hallazgo ecográfico. Si nosotros vemos la parte frontal viene cerrándose hacia la sutura metópica, por ejemplo, en el hueso frontal, formando lo que es el hueso como una sola pieza en lo que conocemos en el niño y en el adulto. Pero en el feto vemos que son dos piezas, en la mitad tiene la sutura metópica. Los ojos van migrando de lado a lado y eso nos va explicando el hipo y el hipertelorismo, de manera que en la medida que alguna situación de esos mensajes celulares se altere en el transcurso del desarrollo embriológico, pues vamos a tener diferentes alteraciones de la cara fetal. Y de igual manera vamos a tener los filtros que se encuentran acá en el labio superior y en el mentón, que me están mostrando cómo se me están fusionando dos masas óseas al lado y lado, específicamente para entender los trastornos de las hendiduras faciales y de las hendiduras
palatinas. Acá estamos viendo un embrión de más o menos unas 9 semanas que ya tiene una forma más similar a la que nosotros conocemos, y si nosotros hiciéramos un corte axial estamos viendo cómo las masas óseas y las masas blandas que se están presentando a nivel de la formación del paladar también me muestran cómo a nivel del rafe medio podíamos tener la mayor cantidad de las lesiones. Entonces surge la pregunta de si nosotros podemos realizar esta valoración y esta correlación anátomo-embriológica desde el primer trimestre, y pues la respuesta la tendríamos en los protocolos internacionales. La vía en lo cual, mediante la cual yo la debo valorar, pues es en la que me sienta más cómodo, la que tenga mayor facilidad en esa paciente específica. Si yo tengo una paciente que está muy delgada, con un índice de masa corporal adecuado y que me esté brindando una ventana ecográfica igualmente satisfactoria, pues probablemente la vía transabdominal sea la más adecuada. Pero si por el contrario, esta es una señora cuya posición del feto no me está ayudando, el embrión está en una posición muy posterior, el útero está en RBF, pues probablemente la vía transvaginal en el primer trimestre sea la más adecuada. Sin embargo, no existe ninguna guía internacional, salvo algunas anotaciones que voy a hacer en la siguiente diapositiva, en la cual se obligue a que tengamos que tener unas características faciales el primer trimestre, pero vemos que sí hay muchísimas herramientas, eso es lo que nos vamos a dedicar en la primera parte de la charla. Estas guías internacionales nos hablan de valoración de la cara hacia la semana 16, y es entendible porque definitivamente en el primer trimestre nos estamos dedicando fundamentalmente al riesgo de aneuploidía, pero recuerde que desde hace más o menos unos 8 años, cuando se invierte la pirámide de diagnóstico prenatal, el primer trimestre no solamente nos sirve para riesgo de aneuploidía, sino también para tener nuestra primera aproximación a la anatomía posembrionaria y tener diagnósticos mucho más precisos a esa altura de edad gestacional. De igual manera, entonces, tenemos otras guías como son las del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, donde nos dicen que simplemente debemos mirar estas 4 cosas: mirar las órbitas, tener un corte sagital, o sea, un corte de perfil, donde tengamos todas las características de un corte de perfil, ya lo vamos a ver un poco más adelante, donde veamos que el feto tenga o no tenga boca y que este labio superior esté íntegro o no, y que definitivamente podamos intuir si tiene una hendidura facial. Si nosotros vamos a las guías de la ISUOG, que nos mostró también el doctor Romero, pues vamos a ver acá simplemente que nos vamos a buscar los ojos con la presencia del cristalino, vamos a mirar el hueso nasal, que es muy importante, mirar por supuesto la mandíbula y el perfil, y mirar la integridad del labio superior. Aquí estamos viendo una foto de una ecografía en corte sagital de 11 a 14 semanas, que es la que hacemos siempre cuando hacemos esta estructura, y vemos, si comparamos la parte patológica en un esqueleto con lo que nosotros estaríamos viendo de ese mismo nivel, con un signo de un triangulito que estamos analizando acá, donde vemos la integridad del labio superior, que corresponde fundamentalmente a esta integridad ósea, y recuerde que se nos están formando por una mitad izquierda y una derecha, que vemos muy bien en esta foto de más o menos unas 11,5 semanas, donde ya podemos ver que sí hay una correlación anatomopatológica importante. Y si yo tengo mi corte de perfil, que este es un feto que está entre las 11 y las 13 más 6 semanas, pues yo tengo que ser capaz de identificar la frente, muy importante, tengo que identificar el puente nasal, ahí lo estoy viendo, recuerde que son 3 líneas hiperrefringentes, una corresponde a la piel, la segunda línea corresponde al puente nasal, y la punta de la nariz debe ser valorada también, que la estamos viendo a este nivel. Debo ver el macizo facial medio, es decir, el maxilar superior, y lo debo ver así como un paralelepípedo, un rectángulo completamente íntegro e hiperecogénico, y debo ver la parte inferior que corresponde al maxilar inferior o a la mandíbula, que es muy importante para conocer cada una de estas porciones. Posteriormente, entonces, puedo adicionalmente hacer las valoraciones de toda la parte interna del cerebro en la parte del corte sagital, muy importante porque recuerde que de lo que estamos viendo en la cara lo estamos viendo en el cerebro, y acá este fue un artículo que publicamos hace algunos años en la Revista Mexicana de Obstetricia y Ginecología, donde valorábamos cuál era la verdadera utilidad de mirar esta distancia específica que vemos acá, que conocemos como translucencia interna. Unos años después publicamos las primeras tablas latinoamericanas para esa medida, que se llama la translucencia interna, y que están invitados ustedes a revisar en el momento en que quieran, la revista del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, que es el Ultrasound Medical Journal. Aquí lo que nosotros encontramos es la verdadera curva que nosotros tenemos en la medida de la translucencia interna para una población latinoamericana, donde incluimos más de 1.600 fetos. Ahora, ¿cómo es la evolución de cada una de las estructuras faciales? Acá vamos a ver la estructura de la metópica, donde estamos viendo diferentes fotos de ecografía tridimensional entre la semana 9 hasta la semana ya de un feto de mitad del embarazo. Nótese cómo la sutura metópica siempre tiene que estar permeable, y esta sutura pues definitivamente entre el primer y segundo trimestre debe permanecer como esta línea anecoica, que me está permitiendo saber que el desarrollo
facial es completamente adecuado. El encontrar esa sutura metópica fusionada en el primer trimestre me ayuda a pensar que seguramente estamos frente a dos cosas, o frente a una aneuploidía o frente a una craneosinostosis. Y la craneosinostosis puede ser o una craneosinostosis que puede derivar posteriormente en una microcefalia, o podemos tener alguna alteración de tipo displasia esquelética con una malformación inicial en el cráneo, porque recuerde que las displasias esqueléticas las vamos a diagnosticar mucho más adelante, muy probablemente después de semana 20, cuando miremos las curvas de crecimiento de los diferentes huesos largos. Otro signo importante que quiero aprender hoy es este, que es el triángulo retronasal, donde nosotros hacemos un corte coronal a partir de ese corte sagital y encontramos esto, donde vemos todo el foramen de la nariz y aquí vemos el maxilar superior. Aquí vemos otro, el maxilar inferior con un gap medio también que me está mostrando la fusión de estas dos masas. La fusión del maxilar superior se presenta primero que la del maxilar inferior y lo tenemos que tener ya fusionado en el primer trimestre. Esto es lo que conocemos como triángulo retronasal, descrito por Waldo Sepúlveda hace un par de años atrás. Y esto, cuando yo lo encuentro de esta manera íntegra, pues es lo satisfactorio, es el checklist que yo debo tener en este momento. Acá estamos viendo una foto muy similar, simplemente está rotada por la posición del feto, pero vemos la metópica que está permeable y notamos el triángulo retronasal con un labio superior íntegro. Cuando nosotros lo encontramos, muy probablemente tenemos una seguridad de más del 95% para que descartemos en ese momento una hendidura facial. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este caso, un feto en el cual estamos sospechando una no visualización adecuada del macizo facial, como veíamos en el bloque lateral, y le hacemos nuestro corte sagital, nótese cómo la base de ese triángulo ya no es completamente regular, sino que tiene dos estructuras anecoicas laterales con una masa central que me hace pensar que seguramente estamos frente a una solución de continuidad y vamos a encontrar la posibilidad del diagnóstico de una hendidura facial de tipo labio leporino desde el primer trimestre. Entonces fíjese cómo pequeños hallazgos me ayudan a encontrar unas patologías bien importantes. Siguiendo acá, vemos cómo desde el año 2003 la doctora Simona Cícero en conjunto con Kipros Nicolaides ya nos introducían la valoración del puente nasal. Estas son las tres líneas de las que hablábamos al principio, donde tenemos una línea que es la línea o el pliegue de la piel, acá estamos viendo el puente nasal y acá por supuesto la punta de la nariz. Con eso lo que yo estoy haciendo fundamentalmente es calcular el riesgo de aneuploidía, pero además puedo también encontrar todas aquellas situaciones en las cuales la nariz se puede ver alterada por una malformación facial. Unos años más tarde, hacia el año 2015, Ravi Chawi nos enseña este signo. Recuerda que lo habíamos visto en la primera foto de la charla, donde veíamos este macizo facial intermitente, una forma cuadrada, perdón, es más rectangular, más de paralelepípedo, y cuando encontramos esa discontinuidad, pues hablamos la posibilidad de que pudiéramos tener una hendidura palatina. Recuerde que la hendidura palatina, a veces entre el 5 y el 10% de las veces, puede figurar sin necesidad de que haya hendidura labial, y estas son mucho más difíciles de diagnosticar y más o menos la secuencia fisiopatológica que nosotros veríamos esto es lo normal y podemos ver desde una alteración lineal, fíjese que acá el labio lo vemos más o menos continuo, hasta que tengamos unas alteraciones mucho mayores donde definitivamente vemos una alteración con hipoplasia mediofacial y alteraciones faciales mucho más importantes que ya se van a correlacionar mucho más con problemas de aneuploidía y de malformaciones severas. Pocos años después, Waldo Sepúlveda introduce con la doctora Wang este signo que también lo habíamos visto inicialmente en la charla, donde teníamos una presencia de un gap mandibular que es normal. Esto lo que me está mostrando fundamentalmente es el remanente embrionario de la fusión que se debe ir presentando entre el lado izquierdo y el lado derecho de la masa celular correspondiente a la mandíbula o al maxilar inferior. Ese gap debe permanecer durante todo el embarazo y cuando lo tenemos fusionado, pues lo que vamos a sospechar es básicamente una micrognatia. En este caso entonces vamos a mirarlo, si miramos acá estamos completamente fusionados, vemos un labio superior íntegro, pero vemos cómo este gap está completamente fusionado y lo que vamos a encontrar fundamentalmente es una sospecha de retrognatia y micrognatia que estamos viendo en este corte sagital, donde vemos que este feto prácticamente no tiene un macizo óseo inferior y vemos cómo la mandíbula se encuentra completamente retraída en este feto, que después en la construcción tridimensional logramos corroborar esos hallazgos y por supuesto al momento del nacimiento vemos ya el feto intubado. Este es un feto que va a tener una mandíbula pequeña, una cavidad oral pequeña, una lengua que va a ser muy grande para esa cavidad y generalmente tienen una obstrucción mecánica que los hace fallecer en el parto inmediato. Por eso estos pacientes deben ser llevados a un manejo de transición en los cuales reciben una intubación temprana, que no es motivo de discusión de esta charla.
Walter Plasencia posteriormente nos muestra en el año 2007 la posibilidad de tamizar a los pacientes con el ángulo maxilar, con el ángulo maxilar frontal. Con este ángulo maxilar frontal lo que se buscaba era encontrar algún signo que me ayudara a buscar ese riesgo de aneuploidía en el primer trimestre. En la actualidad no estamos tamizando a las pacientes con este ángulo, pero este sí nos sirve para realizar tamizaje de espina bífida. Entonces hoy ya hemos visto dos herramientas mediante el cual podemos tener tamizaje temprano de espina bífida. Uno, la translucencia interna, donde vimos en qué momento lo hacíamos, con qué corte lo trabajábamos y además teniendo medidas para población latinoamericana. Y dos, con este mismo ángulo vamos a tamizar la espina bífida, donde vamos a tener unas frentes que están un poco echadas hacia atrás. Ya nos explicaba el doctor Romero que teníamos el signo del limón, en el cual este frente va a estar retraída hacia la parte posterior y por lo tanto este ángulo que normalmente debe estar entre 80 y 82 grados, vamos a tenerlo con números menores a 78, 77 grados, lo cual me ayuda a pensar que algo está ocurriendo en ese cerebro. Y posteriormente entonces surge este estudio en Alemania donde hablamos del espacio frontal. El espacio frontal es ese espacio delimitado por esta línea frontal que trazamos entre el punto más distal de la mandíbula hasta el punto más distal de la frente en la unión con los parietales que irían hacia este nivel. De ahí trazamos una perpendicular desde el punto más distal de la frente, incluyendo la piel, hacia esa línea que trazamos en ese momento. Y vamos a encontrar que la medida de ese espacio frontal se puede correlacionar con aneuploidía específicamente de tipo 28, 18 y 13. En este estudio, donde se incluyeron más de 300 fetos y que incluía más de la mitad de esos fetos aneuploides, se encontró básicamente que la medida para esos fetos iba a estar aumentada más o menos entre 2 a 2.96 milímetros, cuando normalmente debe estar inferior a ese nivel. También tenemos tablas para ello y hablamos de que cuando esta medida se encuentra por encima del percentil 95, pues definitivamente lo que vamos a lograr es esto. Esta es la manera de trazarlo de una manera adecuada y posteriormente encontramos esa medida. Estos estudios fueron corroborados posteriormente en el año 2016 por este otro grupo, en donde definitivamente se encontró no solamente una correlación con aneuploidía, sino con trastornos de tipo displasia esquelética, porque ustedes saben que los fetos con displasia esquelética tienen bosas frontales y alteraciones, por supuesto, del tamaño de la cabeza. Acá estamos viendo otro signo que aparece en el primer trimestre, incluido por Mirón en el año 2012, en donde hablamos de los tejidos blandos prefrontales. Entonces fíjese cómo en el mismo corte sagital nosotros realizamos esta medida y esta nunca debe ser superior a 4 milímetros hasta la primera mitad del embarazo. Entonces cuando nosotros hacemos esa medida de esos pliegues prefrontales, pues definitivamente vamos a encontrar que el feto podría tener una correlación importante con aneuploidía y vamos a tener muchísimos más hallazgos para lo mismo. Posteriormente, Catalina Vilardo en los Países Bajos incluye, a partir de estudios que se habían realizado en niños, en pediatría e incluso en algunos adultos, este ángulo que se llama el mandíbulo nacio-mentoniano, en donde tomamos el punto más extremo de la mandíbula hasta el nacium y de ahí al punto más extremo del maxilar superior. Y ella lo hace de manera extrapolable a la población entre fetos de 16 a 40 semanas, encontrando esas tablas. Nosotros, en el grupo nuestro, incluimos en el mismo corte sagital la posibilidad de equiparar entre la semana 11 a 13 más 6 esta misma medida, en donde tomábamos los mismos puntos de reparo para tratar de encontrar mucho más tempranamente los hallazgos de retrognatia. Entonces ya vemos otro signo importante que nos sirve para retrognatia. Estos datos ya fueron enviados para publicación y probablemente lo estemos publicando a final de este año o principios del otro, donde incluimos más de 2.000 fetos entre la semana 11 y 14, en los cuales valoramos la normalidad del ángulo mandíbulo nasomentoniano para poder saber si es equiparable a los otros fetos que estábamos valorando en segundo trimestre, lo cual nos da, por supuesto, herramientas importantísimas para primer trimestre. Y posteriormente, entonces, a esto viene la valoración y la interfaz entre primero, segundo trimestre y tercer trimestre, en donde definitivamente vamos a encontrar que en la cara vamos a ver muchísima expresión del desarrollo de lo que está sucediendo con nuestro feto. No solamente podemos expresarnos en las características faciales, sino que también podemos expresarnos en los cambios de los componentes de tejido celular subcutáneo y piel, que nos va a ayudar a valorar en la parte superficial todas y cada una de las características de un feto y de esa manera poder determinar mejores diagnósticos. Cuando ya llegamos entonces al segundo trimestre nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué planos tengo que tener yo para la valoración? Los planos los vimos en la primera charla. Nosotros vimos que había un plano sagital puro, había un plano coronal,
que es este, había un plano coronal superficial y habían planos axiales. Y a partir de esos planos nosotros vamos a comenzar a trabajar cada una de las posibilidades. Este perfil, que es lo que nosotros debemos siempre tratar de ver, y lo vemos que todas las guías incluyen el que tengamos un perfil facial, debemos entonces, a partir de este, incluir todos los planos sagitales. Si nosotros trazamos el primer plano a este nivel, pues vamos a tener el plano del interorbitario externo. Si trazamos el plano a este nivel, vamos a tener el plano transmalar o transigomático. Si lo trazamos a nivel del maxilar superior, vamos a tener el plano transmaxilar superior, en donde vamos a ver la arcada dentaria superior, y si lo trazamos a nivel del maxilar inferior, vamos a tener el plano transmaxilar. Entonces, estos 4 planos, sumados al plano transfrontal que iría a este nivel, donde evaluaríamos la sutura metópica en corte transverso o en corte axial, me produciría o me daría los 5 planos básicos para manejo de la cara a nivel profundo. Si nosotros valoramos entonces de esta manera, vamos a tener que a partir del plano coronal yo puedo obtener unos planos superficiales que, como ustedes ven, me van a dar una aproximación muy importante a lo que es el diagnóstico prenatal. Tenemos nuestro primer plano, que es el plano axial transfrontal, donde tenemos la valoración completa de la sutura metópica, pero fíjese que además vamos a poder ver la línea media en el sistema nervioso central, que es fundamental para poder descartar algunas otras patologías. Recuerde que la valoración de la cara me va a reflejar lo que está pasando en el cerebro. Segundo plano, el interorbitario externo, donde no solamente puedo ver los ojos, también veo los cristalinos, sino que también veo todo el sistema de músculos que se están presentando a nivel ocular. Paso al tercer plano, que es el plano cigomático o malar, donde puedo ver además la presencia del piso de las órbitas y su integridad. Recuerde que el 15% de las hendiduras faciales pueden tener compromiso del piso de los ojos, o sea, de las órbitas, y esto es muy importante. Acá estamos viendo la arcada dentaria superior y acá estamos viendo la arcada dentaria inferior. Si a eso además yo le hago la valoración del plano sagital izquierdo y el plano sagital derecho, pues ya voy a poder tener una valoración completa de la cara. Recuerde que siempre que estamos viendo planos sagitales, aproveche y miremos todo lo que nos enseñó el doctor Romero en términos de cuerpo calloso y vermis cerebeloso. Y luego nos vamos a los planos coronales superficiales, donde estamos viendo nariz y labio. Fíjese que incluso alcanzamos a ver el filtro nasal, vemos las narinas, vemos la punta nasal, vemos el tabique nasal. Acá estamos viendo solo el labio y nos vamos muy superficialmente para lograr ver lo que llamamos la unión mucoepitelial, y vamos a poder ver toda la integridad de los labios. Pero más complejo que esto es poder determinar la parte lateral superficial entre los labios y los carrillos, porque existen también hendiduras laterales parecidas al guasón de Batman, que son las más difíciles de diagnosticar y que no las va a perdonar nunca ninguna madre. Entonces tenemos que siempre valorar el lado izquierdo y el lado derecho con el fin de ver que estemos íntegros en la parte de las hendiduras labiales laterales. Y al final lo que vamos a tener es este bebé muy contento, que se va a ir con un diagnóstico específico con más del 95% de sensibilidad, después de haber hecho todos estos planos profundos para poder saber si la cara definitivamente sí está dentro de los parámetros específicos. Y para eso vamos a necesitar unos cortes coronales. Aquí tenemos nuestro muñeco, que lo estábamos viendo desde el principio, hacemos nuestro corte coronal, que me va a servir no solamente para mirar la parte superficial, que ya la vimos en la lámina anterior, sino para poder ver el paladar duro y cómo está el componente óseo-facial. Recuerde que hay muchas entidades en las cuales se compromete la hipoplasia mediofacial izquierda y derecha. Algunas de ellas son simétricas en bloque superior o en bloque inferior, o son asimétricas en términos de izquierdo y derecho, y todo esto lo tengo que tener en cuenta en el momento del estudio. A partir de esos cortes vamos a obtener múltiples cortes coronales de la misma manera que los podemos obtener para el sistema nervioso central, en donde voy a tener diferentes planos que me van a ocupar desde la parte ósea más profunda hasta la parte cutánea más superficial, y eso me permite hacer unas valoraciones de verdad multiplano que ya me ayudan a precisar el tipo de lesión a las cuales me voy a enfrentar. Y luego de esto me tengo que dirigir a los cortes oblicuos. Nuevamente acá está mi modelo en el cual voy a obtener cortes oblicuos profundos y cortes oblicuos superficiales, donde voy a ver fundamentalmente lo que está ocurriendo con el labio superior, la unión mucoepitelial y fundamentalmente el mentón. Y acá, muy importante para volver a recalcar acerca de las hendiduras labiales laterales. Posterior a eso yo puedo hacer un plano coronal superficial que me permite ir a cada uno de los puntos donde puedo determinar la piel. Vamos a determinar la integridad del labio superior. Acá estoy haciendo multiplanos en tercera dimensión, donde vamos a encontrar a partir de este bloque la integridad completa de la piel, y ya definitivamente poderle decir a una mamá que la cara de ese feto es normal o que definitivamente tenemos otras alteraciones. Pero dijimos al principio de la charla que íbamos a desprendernos de lo que era la subjetividad, y acá la tenemos nuevamente nuestro modelo, que nos está mostrando un plano sagital en el cual vamos a dividir este
esta cara en 3 tercios. Aquí vamos a ver un tercio superior que lo estamos dando por la unión de la frente con los ojos, un tercio medio que estaría delimitado por el maxilar superior y un tercio inferior entre el maxilar superior y la maxila. De esa manera, lo que yo voy a obtener nuevamente son nuestros 3 planos, y esos 3 planos deben ser simétricos, es decir, más o menos deben tener la misma distancia y más o menos la misma medida. Cualquier alteración de esa simetría pues me debe hacer pensar en alguna alteración sindromática o alguna alteración facial sutil o profunda a la cual debo tenerle mucho cuidado. Y lo otro es la línea del perfil. Nuevamente, fíjense que generalmente hemos usado el mismo plano de modelo, o sea que a partir del mismo plano tengo muchísimas herramientas. Y vamos a trazar una línea que me complete todo este hueso frontal, y si lo proyectáramos imaginariamente hacia abajo. Y aquí lo tenemos. Entonces vemos que después de que proyectamos esta línea, que la vamos a llamar la línea del perfil facial, entonces tenemos una porción de la cara que debe sobresalir de esa línea, y debe sobresalir de esa línea en un sentido positivo. Si nosotros volvemos a este caso en el cual tenemos una retrognatia y una micrognatia severa, si yo trazo mi línea a través del frontal, vamos a ver que la mayoría del tercio inferior de la cara va a estar por detrás. Este es otro signo de retrognatia y de micrognatia severa que me ayuda a objetivizar mi hallazgo. Y en ese sentido, pues vamos a tener varias posibilidades. Tengo una cara positiva o una línea positiva en donde, como ustedes ven, el tercio medio e inferior tiene que estar por delante de esa línea, y es lo que nos explica acá el autor. Una línea cero donde tenemos un porcentaje importante del tercio medio inferior, y una línea negativa donde generalmente el tercio inferior está por detrás, como lo vemos en estas dos líneas y como lo vimos en el ejemplo clínico de la lámina anterior. Pero contamos con otras herramientas para decir si ese feto tiene una retrognatia. Por supuesto que sí. Volvemos nuevamente a nuestro plano sagital puro, y existe este que se llama el ángulo facial inferior, descrito por Roten hacia el año 2006 en varios fetos en Francia, en donde básicamente lo que nosotros trazamos es una línea perpendicular entre la unión del hueso frontal y los huesos propios nasales. Perpendicular significa 90 grados con el frontal. Y posteriormente busco cuál es el mentón, porque lo que me está interesando es saber el mentón hacia dónde va. Busco el mentón, el punto más prominente, y de ahí busco cuál es el labio o el borde del labio más prominente en ese momento, que puede ser el inferior o el superior, no importa, cualquiera de los dos, y sobre ese trazo mi siguiente línea y me queda este ángulo. Cuando ese ángulo se hace más pequeño de 49 grados, quiere decir que esta línea verde se me proyecta hacia acá, hacia atrás, estaríamos hablando de una retrognatia. Y es muy importante porque retrognatia no es lo mismo que micrognatia. Retrognatia es una mandíbula desplazada hacia la parte posterior, y micrognatia es una mandíbula pequeña. Ahora pueden estar las dos, por supuesto, juntas y asociadas. Si yo lo que quiero buscar es una micrognatia, pues lo que yo tengo que hacer básicamente es medirla. Yo mido la mandíbula, como lo estoy haciendo acá, y me voy a un normograma, y el normograma me va a decir en qué percentil está esa mandíbula. Pero recuerde que yo debo calcular las proporcionalidades de la cara, entonces existe este otro índice que se llama el índice MX sobre MD, en donde yo realizo sobre el plano transmaxilar superior y transmaxilar inferior una medida a partir de esta línea que me corresponde a los caninos o al alveolo para los caninos, y trazo esta relación entre estos dos números. Adicionalmente puedo medirlo y compararlo con el biparietal, de manera que puedo yo analizar si el crecimiento de la mandíbula se está presentando de manera adecuada para el crecimiento de esa cabeza. Entonces, como ustedes ven, tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan a saber si definitivamente a lo que me estoy enfrentando es un problema real y no un problema de falta de entrenamiento o falta de experiencia. Lo mismo lo puedo hacer con las hendiduras palpebrales. Como ustedes recuerdan, la foto del principio donde veamos el síndrome de Down, esta hendidura palpebral era un poco elevada, porque es lo que hace que los niños tengan ese aspecto mongoloide, que tengan esos ojos achinados, un poco alargados, y que las hendiduras externas estén un poco hacia la parte superior. Si yo trazo una línea sobre la línea media de mi perfil, de mi cara en mi plano coronal, y posteriormente una línea que se encuentre y que me pase a 0 grados sobre la hendidura facial, voy a encontrar que si esa línea está entre 87 y 90 grados, con una media de 89 grados, es un feto normal. Y que si la encuentro mayor a 95 grados, es decir, esta línea se me levanta hacia el lado superior, pues definitivamente tengo más posibilidades de que ese feto tenga unos rasgos Down, y ya definitivamente tengo más herramientas para definirlo. Volvemos nuevamente al ángulo de Catilina-Virardo, en donde vamos a hacer esta extrapolación, que es el ángulo MNM, que normalmente tiene una media de 13.5 grados y que más o menos el P95 se considera en 16.9 grados. Cualquier paso de esta línea hacia la parte posterior significa que el mentón se me está desplazando hacia atrás y estaríamos frente a una retrognatia. Tengo otras posibilidades. Después de que yo tengo esta facies completamente normal, la puedo voltear para hacer la evaluación
de la parte posterior en una fase 3D reversa para poder valorar adecuadamente lo que es el paladar duro, y de esta manera puedo entonces saber la integridad no solamente del labio, sino de la parte ósea, que a veces es muy complicado y conocer si tenemos alguna hendidura facial. Y existe otra herramienta que es esto, en el cual yo tomo el paladar, tengo mi corte acá facial y vamos a desenvolverlo como si fuese una mariposa. Es como si agarrara el maxilar y lo desenvolviera ya en un monoplano para poder examinar en cada una de las partes si tengo hendiduras faciales o no. Específicamente hendiduras palatinas, que como les dije son mucho más difíciles de diagnosticar. Ahora, ¿es necesario ecografía tridimensional para la valoración de la cara? Pues la respuesta es no. Es una herramienta más que nosotros tenemos, pero en realidad el diagnóstico lo debemos hacer en escala de grises y en método de 2 dimensiones. Hay muchísimos estudios que nos hablan de la ecografía 3D, podemos utilizar la ecografía 3D y 4D como método postproceso. De hecho, muchos de los hallazgos que les acabo de contar son valorados en la ecografía tridimensional, pero fundamentalmente como método multiplano y postproceso. Es muy importante también tener en cuenta que hay algunos estudios no aprobados de manera uniforme por toda la comunidad médica, donde se habla de la 4D como expresión facial. Entonces nos ayudan, por ejemplo, a valorar el estado neurológico y desarrollo neurológico de la integridad del sistema nervioso central, específicamente a nivel cortical. Estos estudios específicamente de Sherbenaghi, Kurjak y José Carreras, donde nos estaba mostrando incluso la posibilidad de que nosotros hiciéramos el perfil biofísico en términos de ecografía 4D, logrando algunas de las alteraciones o buscando algunas de las situaciones que me ayudaran a encontrar alteraciones faciales como las que estamos viendo acá. Estas son alteraciones que son evidentes, que son groseras y que todas estuvieron vistas hoy dentro desde el punto de vista de diagnóstico prenatal y que no se nos pueden pasar como clínicos desde el punto de vista prenatal. Nosotros tenemos que preparar a una paciente de una manera importante para que reciba, en caso de que no optó, si hubiera podido tener una interrupción voluntaria del embarazo, el hecho de poder adaptarse a lo que va a recibir, y nosotros como médicos podemos o debemos dar esas herramientas. En los últimos 2 minutos de mi charla, entonces vamos a ver la complementariedad de esto que estábamos viendo. Acá está el corte transfrontal, acá está el corte interorbitario, donde estamos viendo además que tiene un hipertelorismo. Nos vamos al corte cigomático y fíjese que el plano cigomático sí se ve bien, pero cuando llegamos al corte del maxilar superior no encontramos el hueso de una manera adecuada y al contrario estamos viendo esta estructura anecoica, lineal, irregular en la parte media, y cuando llegamos a la parte inferior vemos que la nariz no está bien representada, que tenemos unas hendiduras, unas soluciones de continuidad, un filtro central, vemos que tenemos una sombra completa hacia la parte media del paladar. Entonces fíjese que todos esos planos que vimos van a estar alterados, y cuando hacemos la reconstrucción tridimensional pues no hay más remedio que diagnosticar o corroborar el diagnóstico de lo que ya nosotros estábamos pensando en ese momento. Fíjese que acá podemos ver entonces la parte media y lateral, donde vemos el paladar completamente afectado, el prolabio central y la alteración en el corte coronal. Y acá vamos a ver la fase reversa para corroborar que cuando giramos esto tenemos una verdadera hendidura facial que no solamente se extiende en el paladar, sino que verdaderamente se extiende a nivel prácticamente de todo el macizo óseo facial. Cuando nosotros nos encontramos frente a una anomalía facial, puede ser la hendidura facial o puede ser cualquier otra, lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene alguna otra malformación asociada. Si es una queilosquisis o si es una queilopalatosquisis. Si es completo o si es incompleto, y si es lateral, si es unilateral, medial o bilateral. ¿Se encuentra el paladar comprometido? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. En el primer grupo tendríamos el 7% de los pacientes, y en el paladar comprometido estaría en el 53% de los pacientes. Quiere decir que la mayoría de pacientes que nosotros vemos con una hendidura facial tiene un compromiso del paladar. Y después tengo que preguntarme, hombre, ¿esto es una situación que es esporádica, aislada y solamente tiene un patrón de herencia multifactorial, o sea, el 5% de recurrencia, o esto es un patrón sindromático, aneuploide o de algún síndrome un poco más complejo, en el cual me estoy enfrentando al 30% versus el 35% de las aneuploidías? Y para terminar, comentarles que definitivamente las aneuploidías no todas vienen con hendidura facial. Cuando yo encuentro una hendidura facial, lo primero que yo debo dirigirme es a este grupo, el grupo de las trisomías 13, que es la trisomía que más hendidura facial tiene, porque tiene además alteración del sistema nervioso en el cerebro anterior, el 80% de los casos. Y la que menos, ¿cuál es? El síndrome de Down. Es muy raro que nosotros veamos una trisomía 21 con una hendidura facial. Por último, quería comentarles que esto es un diagnóstico integral, es un trabajo que no es solamente mío, sino que es un trabajo de muchísima gente que tiene que ver en el enfoque integral de nuestras pacientes. Espero que al final de esta charla
los haya cansado, pero que hayamos aprendido a conocer las generalidades del examen ecográfico de la cara fetal, ¿sí? Aprendimos que hay un examen general, que lo podemos dividir por trimestres, que tenemos unos objetivos claros y ya sabemos que acá en la cara nada es subjetivo y que todo tiene un patrón de objetividad. Creo que diferenciamos muy claro lo que son los hallazgos normales de los anormales, tenemos herramientas para hacerlo y tenemos herramientas para decidirlo. Sabemos que el enfoque de la cara debe dar un enfoque del paciente prenatal desde el punto de vista integral, que generalmente tenemos que buscar 35% de las situaciones con asociaciones a otras malformaciones. Y aquí no hablé de malformaciones cardíacas porque lo vamos a hablar en la siguiente charla, pero vemos también que hay un porcentaje no despreciable de 5 a 7% de alteraciones cardíacas que cursan con alteraciones faciales. Y sabemos que esto debe tener un manejo fetal integral. Al final, para tener un rostro feliz de Juanita, como la vemos acá en nuestra foto, y definitivamente darnos cuenta que la única manera de que lleguemos a embarazos así felices es que hagamos unas valoraciones prenatales completamente responsables. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Saulo. Vamos a estar unos 15 minutos.